de Andaluz. Bueno, muy buenas a todas y a todos. Bienvenido un día más a este modesto espacio de difusión andalucista que es el Café en Andaluz. En esta ocasión, como siempre, contamos con la inestimable compañía de Raúl Barrero, que lo tenemos por aquí. Buenas, buenas a todos, gracias. Y en el programa de hoy pues vamos a abordar una cuestión que no por ser del pasado deja de tener un punto de absoluta actualidad. Vamos a abordar la historia del partido andalucista, del partido andaluz, su origen, cómo se fraguó, qué supuso, de dónde venía y qué supone hoy en día pues todo su legado. Lo vamos a hacer además de la mano de José Luis Villar, que el pasado año 2022 publicó el primer tomo de una serie de libros donde narra la historia, que sería este libro por aquí, el primer tomo, que es Por un poder andaluz, Historia del Partido Andalucista. Esto recoge de 1965 a 1976. Bueno, en este primer libro, como es lógico, José Luis aborda en los primeros años de lo que sería originalmente, bueno, pues Compromiso Político, ASA, el PSA, toda la etapa de clandestinidad en la dictadura franquista y ya el inicio de lo que sería la transición, ¿no? Desde Café en Andaluz recomendamos pues, que lo adquiráis el libro, a poder ser en librerías de vuestras ciudades y de vuestros barrios. El libro está editado por Almuzara, lo comentábamos antes, la verdad es que la calidad de la edición además es muy buena, por lo tanto, pues un libro que podéis tener muy lustroso en vuestras bibliotecas. Y nada, pues lo primero de todo, dar las gracias a José Luis por acompañarnos en este espacio y le doy la palabra comenzando un poco pues con una pregunta que quizá dé pie a unas cuantas más, que es, este año hacen 9 años de la disolución del Partido Andalucista, ya que recoge su historia. Un partido que ha sido muy relevante en la vida política de Andalucía, ha sido crucial y probablemente la Andalucía que tenemos hoy en día no la entenderíamos sin él. ¿Cómo podrías decirnos por qué ahora resulta o por qué has decidido en este momento investigar en torno a la historia del Partido Andalucista y, bueno, lo que llamaríamos además el andalucismo de la segunda ola? ¿Qué crees que es solo lo central y lo que podríamos extraer de toda su historia y por qué el momento actual en el que tiene importancia estudiar sobre él? Muy buenas, muchas gracias por vuestra amable invitación, lo primero de todo, ¿no? Una pregunta muy clara y una respuesta muy clara. Es parte de mi compromiso militante, el investigar sobre lo que fue esta organización, esta segunda ola o segunda generación del andalucismo, que tiene su origen en la primavera del 65 y que se cierra en el año 2015, precisamente. Es decir, es una etapa histórica muy delimitada, muy concreta. Eso para los historiadores nos resulta muy útil porque nos permite concentrar el esfuerzo y el trabajo en un periodo perfectamente delimitado, con un principio y con un final, ¿no? Y le decía que es compromiso militante porque yo milité en el Partido Andalucista cuando aún era solo PSA, porque ingresé en 1978, antes de la celebración de su segundo congreso, y milité hasta el último día. Participé en el congreso de disolución con un puñado grande de compañeros y compañeras, ¿no? Cuando se disuelve el Partido Andalucista, mi compromiso andalucista pervive. Yo era andalucista, soy andalucista y seré andalucista hasta el final de mis días. No entiendo otra cosa posible, otra forma distinta de estar en el mundo que siendo andalucista, ¿no? Y tuve claro que sería dolorosísimo y sería tristísimo que el esfuerzo desarrollado durante medio siglo por un número enorme, ingente de hombres y de mujeres de Andalucía fuera a caer en el olvido. Entonces la única forma que tenemos los seres humanos de que la memoria perviva es dejándola registrada. Es lo que ha hecho la humanidad desde el principio de los tiempos. Bien con pinturas cuando no existía la escritura, por ejemplo, en las cuevas, o con utensilios domésticos de todo tipo, o desde el momento que apareció la escritura mediante las crónicas y los anales, ¿no? Entonces, pues yo quería que eso quedara registrado, y quedara registrado no solo lo que son las líneas generales, que bueno, que hay muchas publicaciones, hay muchas cosas, sino lo que era la vida cotidiana, la vida diaria y sobre todo la de las personas más anónimas, porque todo el mundo conoce muy bien, también caerán en el olvido si no se dejan registrados,
lo que son los grandes líderes, pero junto a ellos hay una cantidad increíble y brillantísima de personas que cada uno en su ciudad, en su pueblo, en su barrio, daban testimonio de andalucismo desde hace más de 50 años y que lo dieron hasta el último de sus días, ¿no? Y eso Andalucía no puede perderlo. Los andaluces no podemos perder nunca esa memoria. Y eso es muy útil, y perdona que me enrolle tanto en la introducción, porque el andalucismo es vital para Andalucía. Si desaparece una organización política, como desapareció el Partido Andalucista, o como en su día desapareció la primera generación, en ese caso de forma absolutamente violenta y cruel, Andalucía va a seguir necesitando del andalucismo. Si hubo una primera, una segunda generación, vendrá una tercera y vendrán infinidad de generaciones hasta que el andalucismo triunfe, porque el destino del andalucismo y de Andalucía es sobrevivir y triunfar. Y para eso es imprescindible que la memoria de los que hicieron el pasado sea útil para el futuro. La segunda generación del andalucismo tuvo una eclosión y un desarrollo impresionante en el momento en el que conoció el legado de la primera. Que cuando nace no lo conocía, no sabía nada los que organizan lo que luego será el Partido Andalucista sobre Blas Infante, sobre los símbolos de Andalucía, sobre la lucha por la autonomía durante la Segunda República. No había ninguna noticia, todo eso estaba olvidado. Y cuando ese grupo ya llevaba algunos años caminando, conoció ese legado. Y eso significó un florecimiento de la segunda generación. Yo estoy convencido que las próximas generaciones andalucistas, conforme vayan conociendo mejor el contenido de la primera, que se sigue investigando y que siguen apareciendo grandes novedades, como la última de Manolo Ruiz, por ejemplo, y se vaya conociendo mejor el trabajo y el legado de la segunda, va a ser mucho más útil y también va a florecer con más plenitud. Vale, pues precisamente, o sea, lo has comentado y además creo que es una cuestión bastante interesante, que una de las cuestiones más curiosas, que además la recoge en el libro y que está muy, muy detallada, es como el grupo de personas que integra originalmente Compromiso Político, que, bueno, en el libro hay mucho más detalles sobre quiénes lo componían inicialmente, cómo surge y demás, no tiene inicialmente un componente andalucista, sino que se trata de personas que tienen un compromiso político democrático y de izquierda, pero que van progresivamente llegando al andalucismo en buena medida sin conocer pues todo el corpus teórico que tenía Blas Infante. Y hay un hecho muy curioso que además lo recoge en el libro, que es cuando Antonio Burgos les presenta al doctor José María Osuna, que era militante del PCE, que era médico en la Sierra Norte de Sevilla, desde los años 30, si no recuerdo mal, y que le explica ahí quién fue Blas Infante, y para ellos es como una conexión absoluta entre lo que están haciendo ellos ahora y lo que hizo Blas Infante ya en los años 30, la Junta Liberalista, el Estatuto de Autonomía, y que se rompe abruptamente por lo que sería la Guerra Civil. Y luego también, por otro lado, la conexión que tienen a través de José Aumente, ¿no? que ya le da pues un corpus teórico más asentado a todo esto. A raíz de esto, y ya a modo de curiosidad, si quieres comentar un poco además este hecho que a mí me parece, es de los que me pareció más curioso, ¿podrías comentarnos pues estos dos sucesos y por otro lado si consideras que una de las conclusiones que podemos extraer de alguna forma de esto es que la forma más sincera de alguna forma de ser de izquierda en Andalucía implica ser también andalucista? Es cierto, a mí cuando me enteré y tuve conocimiento a través de diversas entrevistas con gente de una generación anterior a la mía, ¿no? Porque yo cuando ingreso en el Partido Andalucista, cuando tomo conciencia política, yo ya me encontraba con la existencia del conocimiento de las infantes, del andalucismo histórico, de los símbolos de Andalucía, etcétera. Imaginaros vosotros que sois mucho más jóvenes, que habéis crecido rodeados de identidad andaluza, que para vosotros eso no era ninguna cosa que de repente apareciera, sino que era algo natural. Bueno, pues para este grupo que empieza en la primavera del 65, tienen ellos que construir conciencia y construir identidad, porque eso había sido masacrado, absolutamente destrozado, olvidado en las catacumbas. Los que habían sobrevivido, gentes como Emilio Lemos o como Juan Álvarez Osorio, como Manuel Rodríguez Escobar, compañeros de Blas Infante, algunos que estaban en el exilio, los que estaban en el interior, los que permanecían en Andalucía,
estaban atenazados por el pánico, es decir, rememorar y hablar de ese pasado, se podían jugar la vida, no se podían, se jugaban la vida. Muchísimas combatientes antifranquistas en los años 40, en los años 50, sufrieron prisión, sufrieron tortura y sufrieron muerte, y por lo tanto no podemos exigirle la naturaleza de héroe a todo el mundo. Cayó el silencio, el olvido más absoluto. Lo que pasa es que es tan fuerte, o son tan fuertes los dolores de Andalucía, que cualquiera que empatice con esos dolores de Andalucía, las recetas que va a poner encima de la mesa van a ser coincidentes con independencia del tiempo en el que se viva. Cuando Blas Infante construye con sus compañeros la teoría andalucista, o compone el himno de Andalucía y lanza ese grito de andaluces levantados, pedid tierra y libertad, ese tierra y libertad era el grito de aquella época, que es lo que ahora mismo pueden gritar los jóvenes andaluces cuando piden libertad, igualdad, justicia, y no tener que irse de Andalucía para buscarse la vida y poder permanecer en su tierra y poder tener acceso a una vivienda para poder emanciparse. Es decir, entonces era el combate de los jornaleros, y todo eso es lo que encerraba ese grito de tierra, y ahora el grito de tierra sigue encerrando una angustia del pueblo andaluz, una angustia de los andaluces, ¿no? Por lo tanto, era normal que los jóvenes de la primavera del 65 me encontraran los mismos dolores de Andalucía, con el paso del tiempo por supuesto que sí, y buscaran soluciones que iban a ser muy parecidas. Igual que los que ahora también se enfrenten a estos dolores van a encontrar soluciones muy parecidas. Y claro, tiene mucho sentido la segunda pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Cuál es la doctrina política, social y económica que el andalucismo tiene que asumir como propia? Yo lo he tenido siempre muy claro. Lo tuvo muy claro Blas Infante, lo tuvo muy claro los que iniciaron la segunda generación del andalucismo, y el programa tiene que ser un programa nítidamente de izquierda. El PSA lo decía en su primer congreso, cuando se convierte de Alianza Socialista de Andalucía a ser Partido Socialista de Andalucía. La única manera de poder ser nacionalista en Andalucía es siendo socialista. La forma más eficaz de ser socialista en Andalucía es siendo nacionalista. Y eso lo ratifica el segundo congreso del Partido Andalucista en 1979, todavía PSA, cuando adopta como segundo nombre el de Partido Andaluz, Partido Socialista de Andalucía, el Partido Andaluz. Su segundo congreso profundiza en las tesis nacionalistas y mantiene la convicción de que es imposible disociar socialismo y nacionalismo en Andalucía, y que en eso consiste precisamente el andalucismo. Es la respuesta que da quien sufre, quien empatiza con el dolor de Andalucía para acabar con esos dolores. No sé si en el futuro, cuando el mundo en Andalucía haya cambiado mucho, serán otras las fórmulas que hay. Pero hoy por hoy yo creo que ha existido muy poca variación, no en la realidad, que es muy distinta, pero muy poca variación en las soluciones que tienen los problemas de Andalucía, como se planteaban hace 40, 50, 60, 70, 80 años. Y eso pasa por la redistribución de la riqueza, pasa por la justicia social, pasa por la igualdad, y pasa además pues ahora por la incorporación de nuevos valores y de nuevas necesidades a lo que significa ese imaginario de la izquierda en Andalucía. José Luis, antes que hemos estado hablando, nos has mostrado uno de tus últimos trabajos, que es precisamente el estudio que dedicas al manifiesto fundacional de la Alianza Socialista de Andalucía, que acabas de comentar ahora mismo. Ese manifiesto recogía pues, diversos elementos que fueron centrales en el andalucismo de la transición, de los años 60, 70. Uh-huh. ¿Qué experiencia podrías recalcar sobre el poder haber trabajado en la redacción de dicho texto, de dicho manifiesto? Y también, ¿qué elementos rescatarías para la actualidad de dicho manifiesto, por ejemplo? Sí, el manifiesto, animo a todos los que nos están oyendo a poder leerlo, porque el manifiesto está en redes. Uno pone manifiesto fundacional a la Alianza Socialista de Andalucía y aparece el texto íntegro. Un texto muy reducido, muy sintético, pero de una riqueza increíble. Vamos, a mí me ha dado para escribir 150 páginas sobre él, sobre la cantidad de enseñanzas para entender lo que pasaba entonces
pero también para poder utilizar en el presente, ¿no? El manifiesto es el fundacional de ASA, es el primer documento político en Andalucía en el que se defiende que Andalucía es un pueblo con una identidad propia, con una cultura propia y que debe tener el mismo derecho al autogobierno que cualquier otro pueblo en España. Eso, hasta ese momento, en el tardo franquismo y en los inicios del proceso de la transición, nadie lo defendía en España. Absolutamente nadie. Desde el año 36, en que fue asesinado Blas Infante, no se había vuelto a hablar en España de que Andalucía tenía derecho a la autonomía y que era un pueblo con identidad propia. Y estas criaturas de compromiso político y a partir de 1973 Alianza Socialista de Andalucía lo dicen con toda rotundidad, ¿no? Y luego son gente joven, son gente que procede, la mayoría de ellos, del ámbito universitario, los 7, 8 principales redactores del manifiesto, y que están muy al corriente de todo lo que ha estado pasando en el ámbito de la izquierda en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios tan profundos que había habido, el descubrimiento, el desvelamiento de que la burocracia soviética no era una solución a los problemas que se planteaban en ese momento en el mundo. Han recibido ya los nuevos análisis neomarxistas, que es lo verdaderamente interesante en el ámbito de la izquierda socialista en ese momento. La revisión que se había hecho de toda la teoría marxista, tanto por la Escuela de Frankfurt como anteriormente por el propio Gramsci en el caso italiano, la teoría de la dependencia y la forma de enfocar el marxismo en el tercer mundo por Samir Amin y todos los que son los protagonistas de los movimientos anticoloniales. Bueno, pues todo eso son lo que absorben y eso es lo que supone el neomarxismo de Alianza Socialista de Andalucía. O sea, absolutamente novedoso y absolutamente rompedor con lo que eran las posiciones marxistas clásicas de los otros grupos clandestinos, sobre todo el Partido Comunista, que era el grupo más potente de la oposición antifranquista, y el incipiente grupo en torno a Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, que están planteando la alternativa al PSOE del exilio, ¿no? Es una concepción absolutamente distinta de la forma de entender el socialismo, de entender el marxismo, alternativa, y absolutamente conectada con lo que está moviéndose en Europa. Son gente muy influida por lo que ha supuesto el Mayo francés del 68, muy influida, y con la mirada puesta en el sur, mientras que hay proyectos políticos antifranquistas que están mirando hacia el centro de Europa. Alianza Socialista de Andalucía, lo que está mirando es hacia el sur, está mirando al Mediterráneo, está mirando a los movimientos anticoloniales y antiimperialistas que están surgiendo en el mundo. De ahí la originalidad que tiene en el panorama de los grupos políticos clandestinos del mundo. Pero quizás sea eso lo que más destacaría y que sigue siendo actualmente válido. Si vamos un poquito más adelante, no solo en el año 73, sino vamos a los documentos del segundo congreso de enero del 79, veremos cómo además ahí la posición del PSA, del Partido Socialista de Andalucía, es absolutamente actual. Yo ahora que lo he estado manejando y que lo he estado viendo y veo las expresiones que se hacen en ese congreso en enero del 79 de apoyo al pueblo palestino y de plantear que la solución del conflicto en Oriente Próximo pasa por el reconocimiento de un Estado palestino, la solidaridad con la lucha de la nación árabe en su proceso de unidad de las fuerzas progresistas de las nacionales. Bueno, han pasado un montón de años desde el 79 y resulta que eso tiene una validez en el año 2023 como solución a un conflicto internacional imperecedero. Por un lado se te llena el alma a los pies de ver que estamos sin resolver después de tantas décadas lo mismo y que seguimos manteniendo posiciones que nadie atiende. Pero por otro lado también te emociona ver cómo desde sus primeros pasos el andalucismo está decididamente implicado en esa posición, ¿no? Y cuando ves a gente que parece que están descubriendo ahora la pólvora o el Mediterráneo, pero perdona compañero, hay gente que lleva muchas décadas en esta batalla. De hecho, es muy interesante leer algunos textos de José Aumente, de Pepe Acosta, dedicados a cuestiones como el pensamiento burgués, el imperialismo,
y libros que podrían ser perfectamente actuales en cuanto a análisis. Y son libros que vienen de los 80, de finales de los 70, y son, desde luego, que interesantísimos para leer incluso a día de hoy en la actualidad. Hay cuestiones que son todas las relativas a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, a la justicia, a la igualdad, que mientras siga existiendo en el mundo desigualdad, injusticia, violación de derechos humanos, siguen siendo actuales, se hayan escrito en el siglo XVIII o se hayan escrito en el año 2022. Gozan de la misma actualidad porque están respondiendo a los mismos problemas sin resolver. Eso es así, ¿no? Y la lucidez de Pepa Aumente es impresionante. Conocéis la revista Triunfo, evidentemente, la revista Triunfo, que fue un referente en el antifranquismo, está digitalizada entera. Se puede entrar, Triunfo Digital, y en Triunfo Digital está toda la revista, tiene un índice muy bueno por nombres de autor y por título del artículo. Si tecleáis Aumente, os aparecerán todos los artículos de Pepa Aumente que publicó en la revista Triunfo, y es verdaderamente impresionante la lucidez de Pepa Aumente. Uno de las veces que cerró el régimen franquista la revista, que fue en varias ocasiones, una vez fue por un artículo de Pepa Aumente, que era un artículo de Pepa Aumente, por supuesto crítico contra el franquismo, pero tan lúcido que era crítico con el futuro, con lo que podía pasar en el futuro. Y el título de aquel artículo es ¿Estamos preparados los españoles para la democracia? En él venía a denunciar, como es lógico, un sistema como el franquista basado en la corrupción, pero que esa corrupción podía haber infectado de tal manera al conjunto de la sociedad que una vez que llegara la democracia, a lo mejor contaminábamos la propia democracia por la herencia de la corrupción del sistema franquista. Fijaos que fuerte. El franquismo lo cerró porque estaba denunciando la corrupción del sistema franquista. Pero pones eso, ese análisis que él hace ahí, ¿no? Con los años de plomo del felipismo, de la corrupción brutal de los años 80. Curiosamente, un detalle, ese término felipismo es una acuñación de Pepa Aumente. Es Pepa Aumente el primero que en los años 80 del siglo pasado habla del felipismo como un sistema de gobierno. Ahora hablan muchos del sanchismo, por ejemplo, y se ha convertido en una nueva teoría política. Nada nuevo bajo el sol. O sea que hay cosas, y a mí me enorgullece mucho pensar que es de la mano de intelectuales andalucistas cómo se establecen categorías de pensamiento y cómo se establecen esquemas políticos, ¿no? Bueno, pues en ese artículo lo que venía a denunciar el riesgo real de lo que luego, 20 años después, podía pasar, y de hecho pasó. Y decía, vacunemos, no, tenemos que evitar que esto pase. La democracia tiene como elemento esencial que todos sus actores sean limpios, practiquen la honestidad y practiquen la limpieza. Sin eso es imposible la democracia. Pues mira, he de decirte que yo conocía la revista Triunfo y conocía que Pepe Aumente hacía artículos porque además tengo un libro con recopilación y sé de algunos del país, pero desconocía totalmente esta recopilación de artículos del Triunfo. Estoy viendo por encima y la verdad que es para echarle un vistazo largo, ¿eh? Lo recomiendo vivamente, porque es que nos encontramos con piezas, no solo la de Pepa Aumente, sino un montón de artículos brillantes. Por ejemplo, si ponéis Burgos, Antonio Burgos, que los jóvenes lo tenían identificado como un señor muy de derecha, razonablemente identificado como un señor muy de derecha, que en paz descanse, pero muy de derecha, ¿no? Pero si os vais a los artículos de Antonio Burgos de la época de Triunfo, encontraréis a un individuo profundamente de izquierda, y un individuo profundamente antifranquista, y un verdadero combatiente por la democracia, y que jugó un papel decisivo en los orígenes de la segunda generación del andalucismo. Entonces, las personas no solo son su último estadio, sino todo el proceso de una vida, ¿no? Y Antonio Burgos tiene cosas que merecen ser rescatadas, cosas muy interesantes, ¿no? Y hay artículos muy interesantes en la revista Triunfo de Antonio. Precisamente, bueno, es una de las preguntas que tenemos para un poco más para adelante, pero ya que lo trae a colación, pues recientemente falleció Antonio Burgos, que es una persona que efectivamente nuestra generación sobre todo lo identifica con esa Sevilla conservadora, incluso rancia en algunos sentidos, ¿no? Pero sin embargo,
y lo destacan en varias ocasiones en el libro, fue fundamental para lo que, no ya para el Partido Socialista de Andalucía, para ASA, para Compromiso Político, sino incluso para el andalucismo per se, y escribió, bueno, por lo pronto esa presentación que hace del doctor Osuna y Rojas Marcos, esa conexión, no sería posible sin Antonio Burgos, probablemente, y luego escribe libros como Andalucía Tercer Mundo, o tiene una serie de artículos en los que habla de cuando se iza por primera vez la bandera desde la Guerra Civil. En ese sentido, ¿podría hablarnos, pues, ya puesto y ya que es reciente su fallecimiento, sobre quién fue Antonio Burgos dentro del andalucismo, qué supuso para el andalucismo y quizá ya, y por hablar un poco sobre el tema, una valoración sobre cuál fue su transición y quizá por qué, para que muchos lo situemos y situemos quién fue y qué terminó siendo? Antonio Burgos es un joven intelectual, universitario, demócrata y antifranquista, como muchísimos de su misma época y de su misma generación, ¿no? Y que, como todos los que tienen inquietudes políticas en ese momento, pues participa desde el ámbito de la universidad y después de la salida de la universidad en organizaciones políticas clandestinas antifranquistas, ¿eh? Y él, además de esas condiciones que tenía, pues su sensibilidad muy especial, su profundo conocimiento de Andalucía y de la realidad andaluza y de los pueblos de Andalucía, y con una capacidad de expresión literaria enorme, todo eso lo pone al servicio de Andalucía y de la democracia en esos primeros momentos, los años 60, 70, y participa muy activamente, ¿no? Ya lo que es la evolución personal, pues la vamos viendo a través de sus escritos. Hay un elemento que sí es bastante inicial de Antonio Burgos, que es su carácter de monárquico, por ejemplo, pero no olvidemos, esos jóvenes quizás no lo tenéis tan, obviamente, tan fresco, que ser monárquico durante el franquismo no es lo mismo que ser monárquico de don Juan Carlos de Borbón. Era una cosa completamente distinta ser monárquico del rey emérito que ser monárquico de aquel conde de Barcelona que desde el exilio de Estoril abogaba por una restauración democrática y porque la monarquía llegara si esa era la voluntad popular. Así lo expresaba él. Entonces, claro, ser monárquico de don Juan, como lo era Antonio Burgos, pues era correr también un riesgo político en aquel momento. Es cierto que si tú eres monárquico, no adepto a un modelo de monarquía, sino en general monárquico, pues vas a aceptar la monarquía siempre, vas a pensar pues que la monarquía es una forma de gobierno aceptable y útil, y claro, como todos sabemos, la monarquía está atada al hecho biológico, y al estar atada al hecho biológico, pues va a depender muchísimo del perfil humano de ese monarca para si tiene afección o no la tiene hacia él. Y es muy difícil tener afección a muchos de los personajes que a lo largo de los últimos siglos, no hay que irse mucho, de 300 años para acá simplemente, han ocupado el trono de las Españas, y ser afectos a personajes pues como Fernando VII, como Isabel II, como Alfonso XIII o como el emérito, es complicado. Y si tú eres monárquico y tienes que ser afecto, pues vas a tener que empezar a asumir cosas difícilmente asumibles, ¿no? Y supongo pues que también su evolución personal, el paso del tiempo, las posiciones más conservadoras, muchas veces hay un elemento esencial en general que lo podéis comprobar en escritores, o en intelectuales o cualquier tipo de actividad humana, como una reacción o como un proceso de crítica a los desmanes de cierta izquierda en el poder, han evolucionado hacia posiciones muy de derecha, lo cual no es razonable, porque yo puedo ser, no puedo ser, no. De hecho, soy un profundo antifelipista, antiguerrista y antisanchista, y por eso no me acerco a posiciones de derecha. Mi aspiración es poder contar con un gobierno de izquierda limpio, honesto, transparente, justo, etcétera, etcétera. De la misma manera que si tú en otro ámbito denostas a la forma de gobernar de gobernantes de derecha, eso no te lleva a asumir los principios de la izquierda. Pero aquí en España pasa mucho, y no solo ahora, que está viéndose con claridad, ahora tenemos
el caso muy reciente de una articulista del País, no me sale el nombre ahora. Bueno, no me sale, que acaban de despedir del país por incompatibilidad de caracteres. Tenemos una tradición y una larga lista de personas que, críticas con el poder socialista, por los gobiernos socialistas, han evolucionado hacia la izquierda. Hay otros que no. Ahí tenemos, por ejemplo, a Petaumente, que fue un crítico insobornable del felipismo y nunca, hasta el día de su muerte, apuró de sus posiciones de izquierda, y muchísimos más. Pero ahí yo veo una tendencia un poquito generalizada, ¿no? La de tú eres progresista, tú eres de izquierda, no estás conforme como la izquierda que está en el poder gestiona la cosa pública, cómo se corrompe, etcétera, etcétera. Entonces ya metes en el mismo saco a toda la izquierda y te empiezas a pasar hacia la derecha, ¿no? Quizá, ya que me preguntabas, a lo mejor se ha podido detectar en el Antonio Burgos desde mediados de los 80, en el que el PSOE se instala en el poder, esa tendencia a una crítica que tiene que ser misericordia contra el poder siempre, porque esa es la tarea de un periodista, a el tener que adoptar posiciones hacia el otro bando para poder defender esa crítica con constancia. Bueno, ahí entraríamos también mucho en la política de los medios de comunicación, los intereses empresariales que están detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el resumen, yo lo que tú me planteas, hay una evolución muy importante entre el Antonio Burgos de los años 60 y 70 y el Antonio Burgos de sus últimos años. Sin poder olvidar, en ningún caso, que yo creo que eso es importante, la calidad literaria de Antonio Burgos, el conocimiento profundo de Antonio Burgos de la realidad de Andalucía y los servicios importantísimos que prestó Antonio Burgos a Andalucía. El año que le declararon hijo predilecto de Andalucía por la Junta de Andalucía, hizo un discurso precioso en el Teatro de la Maestranza cuando le entregan el título. Un discurso de un andaluz de conciencia profunda. Y yo me quedo siempre con todas las personas con todo lo que de positivo han aportado a la comunidad. Y la aportación de Antonio Burgos a la comunidad, a Andalucía, a su pueblo, yo creo que ha sido importante. Vale, bueno, Sí. pues ya que hablamos de Antonio Burgos y bueno, fue una de las personas de las que tratas mucho en tu libro, hay una persona que, bueno, destaca un poco entre todas las que conforman Compromiso Político inicialmente y todo el proceso que Alejandro Rojas Marco. Una de las cuestiones, bueno, en torno a él se agrupa mucha gente, pero al fin y al cabo ese papel destacado y de líder casi que lo asume de forma natural, pero bueno, y ahí está la anécdota, ¿no? También la cuenta en el libro del R5, ¿no? Con el que prácticamente se recorre Andalucía entera buscando a gente a la que unir a ASA inicialmente y toda la capacidad de atracción de grupos de personas que hay en torno a su figura. De alguna forma, pues en esta teoría de las olas del andalucismo que habla Javier García, el padre de la primera ola indiscutiblemente Blas Infante, ¿no? Si inhibimos de alguna forma a los federales del siglo XIX, el padre de esta segunda ola sería claramente Alejandro Rojas Marco. ¿Crees que hubiese sido posible todo el proceso que se llevó a cabo y que estudia en el libro sin él? ¿Crees que ese podría haber llegado todo lo que pasó a pasar? Bueno, sin duda que si él no hubiera existido, no habría existido otro líder. Yo soy de la opinión que toda organización, y una organización política como cualquier otra organización humana, necesita, por supuesto, un proyecto ideológico, unas ideas, sean religiosas, sean políticas, sean económicas, sean culturales, el tipo que sea, pero un proyecto homogéneo, serio, cuanto más serio, más riguroso, más profundo, más universal, mejor, cuanto más cosas abarque, mejor, ¿no? Pero necesita una organización estable y necesita un liderazgo. El liderazgo es esencial para que las organizaciones. Distinto es la forma de ejercer los liderazgos. Cuando hablo de liderazgo no me estoy refiriendo, por supuesto, a un personaje
personaje autoritario que haga y que funcione según mi ordeno y mando, y lo que tenemos organizaciones de ese tipo en el mundo, ¿no? Si las ha habido a lo largo de la historia, yo no me refiero a eso, me refiero a un liderazgo democrático y a un liderazgo colectivo, participativo, ¿no? Y ese papel lo jugó Alejandro sin duda ninguna, ¿no? Y si no hubiera sido él y hubiera sido otro el líder, pues hoy estaríamos hablando de ese otro, ¿eh? Si no, esa organización no habría llegado a ningún lado. Soy seguramente de esa opinión. Si la organización tiene un programa potente, tiene una organización razonable, pero no tiene un referente de liderazgo, es muy complicado salir para adelante, ¿no? Posiblemente sea uno de los problemas que todavía tenga la tercera ola, la tercera generación andalucista, para eclosionar, que yo creo que tendrá que eclosionar y que va a eclosionar seguro. La falta de un liderazgo claro y definido. Y eso es complicado y eso es muy difícil, efectivamente, ¿no? Porque primero hace falta la voluntad de ser líder. Esa voluntad, ya que estamos hablando de Alejandro, Alejandro la tiene desde la adolescencia. Él tiene una vocación política de la que eres consciente. Yo he tenido muchas conversaciones con él y muchas entrevistas, como os podéis imaginar, no solo para la redacción de ese libro, que las he tenido, sino desde que lo conocí hace muchísimos años, hemos hablado muchísimo, ¿no? de toda su trayectoria vital, ¿no? Y él tenía muy claro esa voluntad política, ¿no? El segundo paso, de una vez que tenga la voluntad, tienes que tener las dotes. Tú puedes tener mucha voluntad, pero si no tienes condiciones ni dotes para eso, por un voluntarismo no vamos a ningún lado. Tercero, tienes que tener el reconocimiento del colectivo. El reconocimiento te asume, el colectivo te reconozca y te asuma como líder. Y luego, no sé si es lo más importante, es lo último, pero no es lo menos importante, desde luego, tienes que tener capacidad de llegar a la comunidad a la que te diriges. Y eso, pues ahí entramos con los medios de comunicación, entramos con el tema del marketing, entramos con un montón de más de variables. Los esbozos de liderazgo de la tercera generación, pues algunos de estos elementos fallan, ¿no? Todavía no se ha dado, creo yo, con la coincidencia de la voluntad de ser líder, de la capacidad para ser el líder, del reconocimiento por el colectivo, del marketing y los medios de comunicación que lo apoyen y lo dirigen. Todos estos elementos sí se dieron en el caso de Rojas Marco a partir de la primavera del 65, desde que nace el grupo de compromiso político. Es muy significativo, por ejemplo, que cuando toman la decisión de concurrir a esas elecciones por el tercio familiar en los ayuntamientos franquistas y salir elegidos, en España los concejales, ya fueran los de Sevilla o los de Cuenca, no los conocía nadie. No es como ahora, en el que hay unas ciudades potentes y unos ayuntamientos potentes y alcaldes líderes o concejales conocidos. No se hablaba para nada. Y sin embargo, Rojas Marco consigue, en el año y pico que está de concejal, aparecer en los medios de comunicación del Estado. Sale las cosas que él hace. Es decir, él quería ser líder político, su grupo lo reconocía, tenía condiciones y tenía, y eso es muy difícil de saber, lo cual es la chispa que te convierte en noticia. En el caso del andalucismo de la segunda generación hemos tenido dos casos muy significativos de eso. El caso de Rojas Marco, desde sus orígenes, o el caso de Pedro Pacheco. El caso de Pedro Pacheco también es un caso de cuál es la chispa para convertirse en una popularidad rápida y pasmosa. En la política actual también lo vemos, ¿no? El caso de Pablo Iglesias quizás sea el más significativo de una persona que reúne también esas condiciones de las que estamos hablando: voluntad de liderazgo, reconocimiento, capacidad, y le dio la chispa mediática esa que le permitió convertirse en referencia para mucha gente, ¿no? El caso de Pedro Pacheco, todo el mundo se lo achacamos a la fase famosa de la justicia un cachondeo, ¿no? Pero evidentemente eso no puede explicar, solo eso no puede explicar una repercusión mediática como la que en su momento tuvo. Pero bueno, volviendo al que nos interesaba, el papel de Rojas Marco es esencial en el desarrollo del movimiento, pero también, digo lo que he dicho desde el principio, si no hubiera sido él, estoy yo seguro que habría surgido otro. Había mucha más gente con madera de ejercer ese liderazgo en el seno del grupo inicial. Estaba Diego del Santos, estaba Luis Bruñuela. ¿Qué es lo que pasaba? Que fueron además líderes del partido en determinados momentos, ¿no? Pues que todos ellos reconocían a Rojas Marcos como el líder natural y
y todos los que iban incorporándose, todo el mundo lo reconocía. En la crisis del año 80 que tuvimos a final de 1980, en esa crisis fue el primer pulso al liderazgo de Rojas Marcos, un grupo de gente, de militantes andalucistas, además militantes de una pieza, muy antiguo y con el proyecto muy claro, y que retaron el liderazgo de Rojas Marcos. Eso pasa también en las organizaciones, ¿no? A lo mejor era el momento para hacerlo. En el segundo volumen me está costando la misma vida desentrañar todo eso e intentar ser ecuánime y justo en las posiciones que cada uno de los personajes de aquella crisis, que fue dolorosísima y durísima, jugaron, ¿no? Es decir, madera de líderes había en el seno del movimiento andalucista, ¿no? Has comentado un personaje que es Luis Uruñuela, que un personaje muy cercano a la figura de Rojas Marcos y que fue el primer alcalde de la Sevilla de la transición ya democrática. Primer alcalde democrático. Entonces, es un poco una figura a lo mejor un poco controvertida en el sentido de que Rojas Marcos tal vez decida apostar por Sevilla frente a Granada a la hora de elegir una alcaldía. Pues para preguntarte sobre cómo consideras la jugada, si la considera que tuvo luego su posterior sus beneficios, su contraparte, y luego pues si crees que la figura de Luis Uruñuela no ha tenido el peso a nivel de la ciudadanía sevillana que debería haber tenido. Un tema muy interesante, el de las primeras elecciones municipales democráticas del año 79, lo desarrollo en el segundo volumen con detenimiento porque es muy llamativo. Y si tenemos tiempo, me explayo un poquito en el asunto porque es interesante tanto lo que pasó, luego ya cortáis lo que os estime oportuno, lo que pasó realmente como lo que se construyó en torno a eso. Yo a lo largo de la investigación que llevo desarrollando años y que sigo, he llegado a una conclusión importante, creo que es importante, ¿no? Que es la importancia que tuvo en la destrucción de la segunda generación del andalucismo la fake news que construyó el PSOE. Esas fake news, que no es una, sino que son varias, y las desmenuzo, y además empiezan desde el momento del éxito electoral de las generales de 1979, parece que está perfectamente planificado. Se empiezan a desarrollar una serie de fake news que todas ellas terminan concluyendo con la del desbloqueo del proceso autonómico, pero que no es la única, y que terminan destrozando, y en mi opinión definitivamente, al andalucismo de la segunda ola. Aunque no desaparece en el año 81, aunque todos creemos que después del año 81 tuvo éxitos electorales, todo eso es absolutamente coyuntural y muy localizado territorialmente. El proyecto estaba machacado desde el año 81, desde aquella última gran torpedo que fue la fake news del desbloqueo del proceso, ¿no? Y en el tema de las municipales es una fase previa en la que hay una nueva fake news instalada en la conciencia del colectivo de los andaluces, de los que en aquella edad teníamos uso de razón político y de los que no lo tenían porque no habían nacido, pero que se les ha llegado. Y es el caso de cómo se organiza el pacto municipal de aquellas elecciones. Hay una cosa que es muy interesante, que analizar a todo pasado no tiene mérito, pero que en el momento no se fue consciente, o yo no sé por qué se asumió. Yo no he encontrado que nadie de los que fueron protagonistas me diera una respuesta adecuada. Centrándonos exclusivamente en Andalucía, el panorama que sale de las elecciones municipales del 79 en Andalucía y en el conjunto de España es profundamente pluripartidista. Nosotros tenemos metido muy a fuego lo del bipartidismo como un elemento histórico del sistema político español y que solo se rompe muy recientemente, pero que hasta hace nada hemos sido bipartidistas a machamartillo. Bueno, pues después de las elecciones municipales del 79, ya en las generales del mes anterior se había visto venir, pero eso se profundiza en las municipales, la sociedad andaluza es muy pluripartidista. PSOE y UCD son los dos grandes partidos, pero ni PSOE ni UCD pueden hacer nada sin contar con el PSA y con el Partido Comunista. Son absolutamente indispensables.
como ahora son indispensables todos los partidos que hay en el Congreso de los Diputados, para entendernos, ¿no? Para conformar mayoría. Y sin embargo llegan a un acuerdo, PSOE y PC inicialmente para el conjunto de España, de que en cada municipio sea elegido alcalde la lista que haya tenido más votos. Con lo cual, la diferencia que había en votos entre el PSOE y el PC, lo tengo documentado, no tengo el papel delante, pero más o menos para hacerlo bien, que el PSOE tenía el 20% de los votos en el conjunto de los municipios, el PC tenía el 11%. Una diferencia importante, pero no abrumadora. Y sin embargo, cuando se constituyen las alcaldías, el PSOE se queda pues con el 19% de las alcaldías en las que está presente, o el 20% o casi la mitad, son muchas más, y el PSOE con algo así como el 1%. Claro, el PSOE tenía un número importante de votos, tenía muchos concejales, pero en casi ningún sitio era el partido más votado, de la izquierda. Con lo cual, todas las alcaldías caen en manos del PSOE. Claro, uno dice, bueno, que esto está bien, esto es justo, el que ha sacado más votos que sea el que detente la alcaldía. ¿Por qué? ¿En dónde está escrito eso con esa claridad y esa rotundidad? Posiblemente en ese momento no se sabía la importancia que va a tener ostentar la alcaldía y la gestión de los alcaldes. ¿Cómo van a reforzar el poder? Posiblemente los que participaban en eso pensaban que tener la delegación de cultura o la de hacienda o la de urbanismo, la más importante que había en la época, iba a permitir que se notara una gestión diferenciada. Hoy día todos los politólogos saben que quien rentabiliza la gestión en un ayuntamiento es el alcalde y que en un gobierno de coalición es el alcalde. Claro, a los 4 años, el año 83, España se llenó de mayorías absolutas de alcaldes socialistas. El PC prácticamente se convierte en una fuerza absolutamente marginal durante aquellos años. Hay más factores, evidentemente, no solo es ese, ¿no? Pero eso es un factor importante, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de Andalucía? Pues en el caso de Andalucía pasa que en que son las 13 ciudades de más de 50.000 habitantes, donde se concentra, por cierto, el 40% de la población andaluza, en el año 79, nada más nada menos que el 40% de la población andaluza vivía en 13 ciudades de más de 50.000 habitantes. Sevilla, la de más, y el puerto de Santa María, la que rozaba un poquito más de los 50.000. En esas ciudades, más o menos creo que en 7 de ellas la lista más votada era la UCD, en otras era el PSOE, en 5 o 6, en 2 o 3 el Partido Comunista y en otras 2 el Partido Socialista de Andalucía. Cuando se empieza a negociar en Andalucía el pacto municipal, porque primero cierran PSOE y PC el pacto a nivel de todo el Estado, en Andalucía no lo pueden cerrar porque necesitan contar con el PSA, porque sin el PSA no se suma mayoría absoluta en ningún ayuntamiento por parte de la izquierda, hace falta. El PSA se reúne y el PSA pues plantea, bueno, pues vamos a empezar a negociar. Y el PSA plantea en ese momento que su objetivo es la alcaldía de Sevilla y la alcaldía de Granada. Las negociaciones duran varios días, se están hablando un otro. El resultado ha sido el siguiente. En el caso de la alcaldía de Sevilla tenían los mismos concejales el PSOE y el PSA. En el caso de la alcaldía de Granada, en el Ayuntamiento de Granada, tenían los mismos concejales el PSOE y el PSA, solo que en la de Granada el PSA tenía unos cuantos votos más que el PSOE y en la de Sevilla el PSOE tenía unos cuantos votos más que el PSA, pero el número de concejales era exactamente el mismo. El PSOE plantea que no, que su insistencia es Sevilla, el PSOE quiere Sevilla, el PSOE quiere Sevilla. El análisis que se hace en la dirección del PSA es que al PSA le interesa mucho Sevilla. Es un tema no porque Granada valga menos, simplemente es la capital de Andalucía, la repercusión exterior que iba a tener la gestión de la alcaldía de Sevilla iba a ser muy importante. Uno de los líderes fundamentales del partido, Luis Bruñuela, era el candidato a la alcaldía. Más o menos, yo creo que si lo comparamos con el caso de Cataluña, lo entendemos mejor. Que negocien los partidos catalanes quién quiere la alcaldía de Barcelona, ¿no? Pues todo quiere la alcaldía de Barcelona antes de la de Tarragona, de Lérida y de Gerona, que no significa menosprecio a eso, sino la repercusión que tenía aquello, ¿no? Bueno, pues en ese proceso de negociación es cuando se produce la oferta del PSOE de
dejadnos a nosotros Sevilla, la oferta es del PSOE, ojo, eso no lo piensa nadie, porque todo el mundo piensa que la oferta es del PSA, pero no es el PSOE el que le ofrece al PSA darle la alcaldía de Granada y la de Huelva a cambio de quedarse el PSOE con Sevilla. En Huelva el PSOE no solo tenía más votos que el PSA, sino más concejales. Sin embargo, mucha gente sigue pensando que en Huelva el PSA tenía más votos que el PSOE y que el PSA renunció a Huelva siendo el más votado de la izquierda, porque yo lo estaba discutiendo hace poco por Twitter con una persona que insistía, tuve que enseñarle los datos electorales que el PSOE tiene un concejal más en el 79 que el PSA, que esto es así, que no. Y me decía, bueno, pues suma a los del PSA los votos de la ORT, a que suman más. Y digo, bueno, ¿qué tiene que ver los votos de la ORT con los votos de...? Bueno, es igual. Pero se instaló eso. Y es llamativo, por ejemplo, en ese orden de cosas, que a partir de ese momento se montara un jaleo enorme diciendo el PSA ha cambiado Sevilla por Huelva y Granada. Y eso se instala en la opinión pública inmensamente. Y sin embargo, nadie nunca dijo el PSOE ha cambiado Sevilla por Huelva y Granada. El malo era el PSA. Y tan malo debería ser uno como otro. Y tan vendedor de sillones. No. Lo que se instala en la conciencia colectiva es eso, ¿no? La decisión es una decisión orgánica, es una decisión que adopta la Comisión Ejecutiva Nacional del PSA con la presencia del secretario provincial de Granada. El secretario provincial de Granada acepta si esa es la decisión mayoritaria, no es una decisión unánime, pero si es de la mayoría de la Comisión Ejecutiva Nacional. Los concejales de Granada lo sufren, porque claro, ellos se veían con la posibilidad de tener la alcaldía de Granada y el gobierno de Granada, y sufrieron. Actuaron con una disciplina increíble, está en las crónicas puesto que para evitar cualquier tipo de suspicacia, en el momento de votar al alcalde, ellos enseñaron la papeleta votando al candidato socialista, para que nadie fuera a pensar que ellos no cumplían con la disciplina de la organización, ¿no? Y provocó un disgusto grande en el seno de la organización. La cosa no llegó a mayores porque hubo inmediatamente después una asamblea provincial. En esa asamblea provincial se explican las posiciones de cada uno. Hubo un amago de dimisión del Comité Provincial de Granada que al final no se produjo, y durante todo ese año siguiente el Grupo Municipal de Granada funcionó cohesionado, integrado, etcétera, con el disgusto ajeno. Pero lo importante, que aparte de las cosas personales, los disgustos de cada uno, lo que a mí me interesa destacar como historiador es cómo se instala en la conciencia colectiva de la sociedad andaluza en ese momento, que el PSA ha cambiado la alcaldía de Sevilla por la de Huelva y Granada. Y eso se convierte en una marca grabada a hierro en los andalucistas. La última vez que estuve en Granada presentando el libro, un profesor de universidad lo sacó el tema en esos términos. Un profesor de universidad mayor, no uno que lo hubiera, sino que lo había vivido. Y tuve que reconstruir todo lo que estoy contando de nuevo, pero si lo que pasó fue esto. Cómo que el PSA cambió las alcaldías de Granada y Huelva a las que tenía derecho por la alcaldía de Sevilla. El PSA quería la alcaldía de Sevilla, claro que sí, igual que el PSOE. Y en esa negociación es el PSOE el que ofrece las alcaldías de Granada y Huelva, y al final ya el PSOE pues tiró la toalla, porque la posición era, si esto no es así, no hay pacto, no hay pacto. La UCD era el partido más votado en ciudades como Sevilla, o en la propia Granada, o en la propia Huelva, por ejemplo, aparte de en Almería y de Jaén, y podía, como lista más votada, haberse convertido en la alcaldía, lo cual habría sido un fracaso para la posibilidad de esos ayuntamientos de izquierda que luego se produjeron, y al final el que se dio fue el PSOE, y fue el PSOE el que dijo, bueno, votamos al candidato del PSA para la alcaldía de Sevilla. Pero con independencia de lo que hizo, el mensaje fue demoledor, y eso se quedó ahí incrustado. Y perdonad de nuevo la extensión, como no me cortéis, yo tengo una tendencia malsana a enrollarme o redosar. Disculpadme. No, por nuestra parte al revés. Cuanto más hables tú y menos tengamos que hablar nosotros, mejor. Pero una pregunta que siempre que saco este tema, porque yo soy de Sevilla, pero llevo ya varios años viviendo en Granada, siempre que hablo con compañeros andalucistas, pues es algo que surge, y es el tema de, ¿tú crees que, José Luis, sí podría haber cambiado algo el haber decidido tomar las alcaldías de Huelva y de Granada y haber dejado la de Sevilla, la del PSOE? Porque al final queda la sensación como que
la decisión de Sevilla no tuvo tanto impacto a posteriori como podría haber querido la estrategia del PSA en ese momento. A lo mejor son imaginaciones mías, pero me da esa sensación. No sé si ves tú que podría haber cambiado algo. Es difícil hacer historia ficción, Raúl, de saber qué habría pasado, sí, es muy complicado. Pero yo sí me quedo con datos interesantes. Por ejemplo, en favor de algunas tesis que te llegan a ti, el PSA tenía 8 concejales en Sevilla en el año 79 y la alcaldía, y en el 83 saca 0. Vamos, los mismos 0 que se sacan en Granada, en Almería, en Jaén, donde había concejales en todas las capitales, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, menos Linares, que Linares la candidatura no llegó al 5% en el 79, pero todas se quedan a 0. Está claro que no se rentabiliza lo de Sevilla, es obvio, en términos estrictamente municipales, pero también es cierto que no se rentabiliza nada en ningún lado. O sea, que el 0 patatero es de todo el mundo. Cádiz está muy lejos de Granada y de Sevilla, no tiene nada que ver, y se va también a 0. O sea, que no se le da rentabilidad. Y luego, aparte del dato objetivo ese o el dato inicial, para mí lo importante de toda esta historia es que lo que había por medio no era las elecciones municipales, o qué va a pasar en esto, o si es mejor Granada. Lo que había era una estrategia muy definida por parte del PSOE, del Partido Socialista, del clásico uno de los dos sobra, por acero, que sobra aquí. Y el PSOE traza, yo lo tengo eso clarísimo, y me he leído con detenimiento la memoria de Rodríguez de la Borbolla para ver si todavía hizo otras luces, y yo creo que tenía una estrategia muy bien definida de que el andalucismo tenía que ser destruido. El andalucismo iba como un cañón, como un absoluto cañón, desde después de las constituyentes. Fijaros que en el año 77 hay un fracaso espectacular, los resultados son muy malos, no se saca ningún diputado, el diputado de Cádiz es del PSP, aunque hay un 9% de votos de la coalición en Cádiz, pero el resto de los resultados en el conjunto de Andalucía son muy mediocres, todos inferiores al 5% y en muchos sitios inferiores al 2%. Te vas a municipio por municipio, una verdadera catástrofe de resultados. Y sin embargo, en un periodo tan corto de tiempo, el mismo partido, porque el partido era el mismo liderazgo, la misma organización, el mismo planteamiento ideológico, a marzo del 79, los resultados son brutales. Cuando veáis las tablas comparativas que tengo en el segundo volumen, municipio a municipio, de cómo cambian las cosas entre el 77 y el 79, aquello es impresionante, ¿no? Y esa ola no hacía más que crecer. Tengo también una encuesta de Isa Gallup que se hace inmediatamente después del referéndum del 28 de febrero, que es alucinante, ¿no? Cómo tiraba el andalucismo y cómo estaba introduciéndose en todo, sociológicamente, por todos lados, ¿no? Una cosa total. Y todo a costa del PSOE, esencialmente. También se arañaban votos en el centro derecha, en gente de UCD, pero los datos que hay, sociológicos, no hay unas elecciones para poderlo comprobar, es que hasta el verano del 80 aquello iba como un tiro, como un auténtico tiro. Que el tema de las elecciones municipales no había provocado un daño importante en la línea del que pero estaba calando. Hay un dato objetivo, que son las elecciones parciales al Senado, que se realizan en el año 80, y el resultado en Almería, por ejemplo, se eligen 2 senadores en Almería y en Sevilla. Los 3 senadores los saca el PSOE y barre el PSOE. Pero el resultado del PSOE en Almería no es malo, no es mal resultado. Es decir, y esto ya ha pasado ya un año largo desde las elecciones municipales. No parecía que fuera así. Pero el objetivo era la destrucción. Si eso se hubiera hecho de otra forma, el proceso estaba en marcha y se habrían encontrado nuevas fake news, nuevos montajes. Yo creo que no tenía solución. Nosotros, yo ahora te hablo como antiguo militante andalucista, nosotros hemos dedicado una cantidad de energía, de horas, de esfuerzo a la autocrítica, al análisis de qué cosas hemos hecho mal y que por culpa de las cosas que hemos hecho mal, el andalucismo no levantaba cabeza. Pero una vez y otra vez, que si las peleas internas, que si los pactos en la Junta de Andalucía con el PSOE o con el PP en algunos ayuntamientos, todo ese tema, darle mucha vuelta, mucha vuelta, ¿no? Te estoy hablando de análisis de los años 90, de análisis de finales del siglo pasado, de principios del siglo pasado, etcétera, ¿no?
Y yo la conclusión final a la que llego es que todo eso estaba muy bien, la autocrítica siempre es muy sana, pero que la causa nuclear no era una causa interna, no estaba en nuestra mano. Lo nuestro es una agresión, lo nuestro es un asesinato. Lo que se comete con la segunda generación del andalucismo es un asesinato. El andalucismo es la víctima y el victimario, el asesino, en términos figurados, no sé si quién podrá escuchar esto, en términos literarios, fue el Partido Socialista de los Españoles. Él tenía clarísimo que conquistar la hegemonía en España pasaba por conquistar la hegemonía en Andalucía. Y conquistar la hegemonía en Andalucía significaba la destrucción del PSA, el Partido Andaluz. Y emplearon todos los recursos para eso y la fe que lo consiguieron. Lo hicieron. ¿Que se podían haber hecho otras cosas? Sin duda, claro que sí. Y posiblemente yo hay una de las cuestiones que siempre analiza mucho, que es el tema de los conflictos internos. Los conflictos internos que hemos tenido, y que hemos hablado antes de la crisis del 80, por ejemplo, que fue una crisis muy importante, ¿no? Pero luego está también la crisis de los años 90 con Pedro Pacheco, que fue también otra crisis importante, o a principios de este siglo, la crisis que provoca la pérdida del Congreso por Antonio Ortega y el intento de una regeneración con una nueva dirección con Julián Álvarez, por ejemplo. Estos son procesos de crisis interna. Si no hubiera pasado eso y no hubiéramos tenido esos conflictos, el futuro del partido es distinto. Te vuelvo a lo mismo. Yo creo que no. Habrían sido otras cosas las que habían provocado por esa agresión. Pero sí habríamos sido más felices. No nos habíamos peleado entre nosotros. No habríamos sido compañeros que tienen tantísimas cosas en común que por diferencias menores se sacan los ojos, como en las crisis internas se producen. Parece que son inevitables. Si miramos al conjunto de las organizaciones, todas tienen crisis internas terribles en las que se dan agresiones intelectuales muy importantes, no físicas. Algunos llegan hasta la física, hemos podido ver, ¿no? Pero en general son intelectuales, ¿no? ¿Son evitables? Ojalá fueran evitables. Es lo peor que tiene la política, sin duda. Mi experiencia, por lo menos, de todo esto, es lo que yo más reniego de mi participación en esos conflictos, ¿no? Hay una cosa, bueno, yo creo que efectivamente hay una cosa fundamental en la estrategia del PSOE y además es que en el libro recoge una anécdota, pero que yo creo que al final se alarga en el tiempo hasta el final de la era del Partido Andalucista. Desde ASA, lo recoge en el libro, ya lo califican de alianza de señoritos andaluces, ¿no? Como quitándole esa connotación socialista porque ellos querían ser el Partido Socialista. Aparte, obviamente, el PSOE tenía pues su propia guerra interna, ¿no? Entre Felipe González y lo histórico, pero los grandes enemigos quizás no del PSOE, sino de Felipe González, fueron por un lado el PCE, al que también atacó férreamente cuando tuvo que hacerlo. Lo que pasa es que el PCE luego entró un poco en estado de amnesia, pero también al andalucismo, ya pues, no solo con la anécdota esa de ASA, sino, pues, lo has comentado también antes, con el pacto que llega el PSA con la UCD para arreglar y solventar todos los problemas que hay en el referéndum. Y todo posteriormente. Y quizá eso sí que es un elemento central que marca la historia del andalucismo, ¿no? El odio y la guerra mediática y política tan ensangrentada que lleva a cabo el PSOE contra el PSA. Probablemente sin eso hay muchísimas cosas que no hubiesen sido como llegaron a ser posteriormente y podríamos estar hablando pues a lo mejor de la relación que tiene el BNG con el PSG, que tampoco es ideal, o el PSC ha tenido históricamente con la izquierda soberanista catalana, ¿no? Quizás porque Andalucía no deja de ser un bastión electoral muy fuerte en ese sentido. Muy interesante la anécdota, Manuel, porque es muy significativa. Me alegro que la hayas sacado porque puede explicar muchas cosas. Yo tengo documentado que ese mote es de obra personal de Alfonso Guerra, de Alianza de Señoritos de Andalucía, ASA. Fíjate que en ese momento estamos todavía en plena clandestinidad, que Franco está vivo, que todos los documentos publicados de Alianza Socialista de Andalucía son todos documentos de la máxima firmeza ideológica socialista de izquierda
y por supuesto a una izquierda democrática y no a la socialdemocracia que representaba ya el PSOE en aquellos momentos, que no había habido la más mínima relación institucional con ninguna fuerza de derecha, que no existía democracia para poder pactar en un ayuntamiento con nadie. Y sin embargo, en ese mapa, el PSOE ya saca un lema para desprestigiar a la organización. Es cierto que en esa organización, como en todas las organizaciones clandestinas, había mucha pequeña burguesía, mucho estudiante universitario, es decir, que la presencia de elementos de lo que entendemos como clase obrera, trabajadora, manual, que existían, por supuesto, grupos de clase obrera también, no era la mayoritaria, pero no era mayoritaria en ningún grupo clandestino. Los grupos clandestinos de la oposición antifranquista estaban nucleados casi siempre de gente procedente de ámbitos universitarios, ¿no? Y sin embargo lo colocan con toda la tranquilidad del mundo. Y yo tengo testimonio de aquella época de compañeros andalucistas que trabajaban en construcciones aeronáuticas de Sevilla, por ejemplo, que había un grupo importante, o en industria automovilística, por ejemplo, que tenían que estar continuamente confrontando con los de otros partidos de izquierda con la acusación es que vuestro líder es un señorito, es que soy un partido de señoritos. Y los compañeros dicen, pero con partido de señorito, tío, si yo estoy aquí en el Tajo contigo las mismas horas que tú, que me estás contando, y mira lo que nosotros estamos defendiendo. Es cierto, sin duda, yo soy, conforme más avanzo, más lo tengo claro. Lo que os decía, lo del crimen perfecto, para mí es una cosa que está decidida desde los orígenes y que se acelera a partir del éxito electoral del año 79. Eso sí lo ha provocado. Pues precisamente en torno a eso, bueno, el Partido Andalucista, lo hemos comentado ya, no ha llegado por un año a su 40 aniversario, ¿no? Que era en el 2016. Tiene una historia muy amplia, un legado importantísimo a nivel político, tiene sus luces y sus sombras, ya hemos comentado también a qué pueden deberse, y al final, como toda formación, ¿no? Ha tenido sus evoluciones, sus regresos, hay toda una evolución y en casi 40 años es lo natural. ¿Qué valoración haces de su historia y cuáles crees, dentro de lo que es el Partido Andalucista, que son los principales elementos que nos ha legado no ya al andalucismo, sino al pueblo andaluz? Pues mira, Manuel, eso es lo más importante de toda esta conversación que estamos teniendo, en mi opinión. También me vuelvo a alegrar muchísimo de cómo sacan los temas, porque si queremos dejar una enseñanza para el futuro, son esas, es lo de positivo, porque muchas de las cosas que yo he podido estar diciendo pueden parecer pues justificaciones, explicaciones, argumentar cosas barriendo para la casa de uno, ¿no? Lo que tú estás planteando es lo verdaderamente importante de todo movimiento político, no solo del andalucismo, cualquier movimiento político de la historia de la humanidad, lo importante es la huella que deja. Cómo lo que ha trabajado, su acción, y cómo su pensamiento ha sido útil para el desarrollo de la sociedad. Entonces, organizaciones políticas cuya acción y cuyo pensamiento no haya sido útil para la sociedad en la que estaba inserto, sino todo lo contrario, sino que haya sido regresivo, conocemos muchas también en la historia más reciente de la humanidad, tienen que ir directamente al basurero de la historia. Eso es deleznable, y eso es, ojalá eso no hubiera existido. Y tenemos que hacer ese análisis del andalucismo, por tanto, de la segunda ola, como se ha hecho y se sigue haciendo de la primera ola, de la primera generación, cuál fue su aportación para el futuro de Andalucía, cuál fue el de esta. Y yo creo que eso es algo para los que hemos participado en aquel movimiento podamos sentirnos orgullosos, podamos decir nuestro paso por la vida ha sido útil, los años de militancia que ejercimos han sido buenos para Andalucía. El primero de ellos, por supuesto, es el de recuperación identitaria. Es decir, sin el esfuerzo de esta primera generación, de esta segunda generación, la recuperación de la identidad andaluza no se había producido. Se había producido a través de otra gente, pero bueno, le tocó a esta gente hacerlo. Y digo que se había producido porque como yo creo tanto en la fuerza de la identidad andaluza, tendría que haber salido por algún lado. Más pronto, más tarde debe salir. Pero el caso es que fue a ellos que les tocó. Fijaros que cuando ellos se ponen en marcha, lo hemos comentado antes, no había ninguna referencia, ningún recuerdo, ninguna memoria
ni de Andalucía, ni de que Andalucía era un pueblo, ni que tenía una historia de lucha por la autonomía, ni que tenía unos símbolos, nada. Y estamos hablando de los años 70, del principio de los años 70, cuando se empieza a tener noticias de todo eso. Este grupo empieza a difundirlo. Los intelectuales de este grupo investigan, trabajan, publican, escriben, difunden, hacen todo este esfuerzo, ¿no? Y nos encontramos que muy poco tiempo después, cuando se produce el 4 de diciembre del 77, masivamente Andalucía, y parece como si hubiera sido de la noche a la mañana, expresa públicamente esa toma de conciencia. Y expresa públicamente que tiene una identidad, que tiene unos símbolos que representan esa identidad, que tiene una cultura propia y que tiene derecho a una autonomía plena. Todo ese es el resumen del 4 de diciembre del 77. Y ese 4 de diciembre del 77 nunca se había producido sin que la vanguardia que había nacido en la primavera del 65 hubiera existido. Y hubiera desarrollado su actividad política entre la primavera del 65 y el 4 de diciembre del 77. Y ponemos ese origen, pero en realidad fueron los años 70. Es en los años 70 cuando todo eso, desde la absoluta ignorancia, se convierte en una ilusión colectiva brutal, ¿no? Eso por un lado. Creo que eso no es discutible, que eso es absolutamente objetivo. Otra cosa que creo que es absolutamente objetiva. Elecciones constituyentes de 15 de junio del 77. La composición que sale de ese congreso es 2 partidos grandes de izquierda y de derecha, o de centro-izquierda, centro-derecha, UCD y PSOE, 2 partidos más pequeños a la derecha y a la izquierda de cada uno de ellos, el PC y Alianza Popular, y 2 fuerzas nacionalistas, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Estos son los que se encargan de hacer la Constitución del 77. Y es otra cosa, y insisto que es objetiva, porque todos los tratados de derecho constitucional lo reconocen, que ya no es una opinión política de los documentos que tenía el PCA en el año 78, cuando denunciaba la discriminación de la Constitución. La Constitución pensaba en una estructura política absolutamente asimétrica. Adolfo Suárez lo reconoce en un debate en mayo de 1980, que están las actas del Congreso. Cuando hicimos el artículo 151, lo hicimos pensando en la disposición transitoria segunda, en la que se dice que los que habían tenido Estatuto de Autonomía en la República tenían que recuperarlo inmediatamente, a toda velocidad y con las máximas competencias. Y ese era el caso de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Para las demás estaba la vía del 143. La vía del 151 era la excepcional. Y por lo tanto la vía excepcional no se puede convertir en la vía general. Así lo dice Suárez con esa claridad y esa rotundidad, sin que casi nadie se lo hubiera preguntado. Cuando se produce el debate, que la autonomía andaluza está bloqueada, esto hay que resolverlo. Y dice Suárez, claro, hay que resolverlo por la vía del 143, que es la vía que estaba pensada por el Constituyente para todos. Es decir, hay un pacto constitucional discriminatorio para Andalucía. Derecho constitucional puro, no hablo de ideología política. Y el Partido Andalucista, entonces PSA, es el que se empeña en que hay que saltar por encima de eso y que Andalucía tiene que tener derecho a la autonomía del máximo nivel. ¿Qué carta de naturaleza tiene eso? ¿Qué credenciales tiene? Manifestaciones masivas del 4 de diciembre. Y en ese momento una coyuntura política favorable en la que los otros partidos políticos que habían hecho la Constitución, no nos olvidemos, PSOE, UCD, PC, que habían creado la vía del 143 y la vía del 151 solo para las nacionalidades privilegiadas, que entonces se llamaban nacionalidades históricas, entran en la misma dinámica, posiblemente influenciados, no digo que sea de forma exclusivamente maquiavélica, sino que están también influenciados por lo que había pasado en el 77, en ese reencuentro de los andaluces con su conciencia y con su identidad. Ellos son también andaluces, los diputados del PSOE, del PC, de la UCD, los alcaldes y concejales que han sido elegidos en 1979 en los ayuntamientos por toda Andalucía de todos estos partidos, que sienten lo mismo que los andaluces que han salido a la calle, porque es que ellos salieron a la calle a manifestarse. Y todo, y ahí están los datos de los ayuntamientos, el 95% de los ayuntamientos andaluces a lo largo del año 79 piden la autonomía por la vía del 151, con alcaldes del PSOE, con alcaldes del PC, con alcaldes de UCD, con todos los alcaldes y plenos en los que se aprueba por unanimidad de todos los partidos políticos. Es decir, los mismos que habían hecho la Constitución, los mismos,
los dirigentes, porque es que estamos hablando de una cosa, eran las direcciones regionales o nacionales de estos partidos que habían diseñado esa constitución, y luego la gente de a pie de esos partidos que estaban en su sitio y que se contaminan de la misma ideal movilizador que había supuesto la transición democrática en Andalucía, y que se llenan de ese orgullo de que los andaluces tenemos derecho, el mismo derecho que el que más, y se produce eso. Entonces se rompe esa discriminación constitucional y tenemos nuestro 28 de febrero y conquistamos la autonomía, y en que se haga el 28 de febrero y en el que se decida que todos vamos por el 151, sin esa vanguardia andalucista no habría sido posible. Segundo logro. Primero, el identitario. Segundo, el político, jurídico, constitucional. Rompemos la discriminación constitucional. Pero es que después del 28 de febrero, como todo el mundo sabe perfectamente, la autonomía se vuelve a bloquear. Y bloqueada la autonomía, existe el riesgo. El libro que he escrito del 28 de febrero está todo documentado. En el segundo volumen seguiré ampliando sobre ese asunto. A punto estuvimos de que se hubiera quedado bloqueada definitivamente. Ahí hay que reconocer dos papeles importantes: el papel de Rafael Escudero en el PSOE y el de Clavero Arévalo en el ámbito del centro derecho. Ellos sí empiezan a empujar poco después del 28 de febrero en que hay que seguir en el 151 y hay que seguir en el 151. La UCD, por supuesto que no, pero es que el PSOE inmediatamente después tampoco quería. Hay declaraciones de Rodríguez de la Borbolla diciendo por el 143 al final se llega a lo mismo que por el 151. Lo importante es el contenido y no la vía. Todo eso se habla en el mes de marzo de 2000. Y sin embargo el PSA dice 151, 151, 151. Y si UCD y PSOE hubieran querido, se podría haber desbloqueado en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, y no se desbloquea. ¿Cuándo se desbloquea? Cuando en un momento de debilidad Adolfo Suárez presenta su votación de confianza y dice: ¿qué pedís por vuestro voto? El desbloqueo de la autonomía por la vía del 151. Ni más ni menos, para eso está el grupo andalucista en el Congreso, para conseguirlo, y se desbloquea. Tercer logro. Entre 1977 y 1980, 3 logros que hacen que Andalucía sea completamente distinta de lo que estaba previsto que fuera. Porque Andalucía estaba previsto que fuera, como estaba previsto para Valencia, para Aragón, para Murcia, para Extremadura, para las Baleares y para las Canarias, una región descentralizada y no una nacionalidad con autonomía política. Por eso te decía del principio cuando me hacía esta pregunta tan fascinante: ¿cuál es el legado de esa segunda generación, de esa segunda ola? Pues el legado de que Andalucía tiene instrumentos y herramientas con lo que un grupo de jóvenes iluminados en la primavera de 1965 no llegaban ni a imaginar que eso fuera a ser posible. Y ha sido posible. Ahora, ¿cómo utilizamos esa herramienta los andaluces? Pues está claro que a lo largo de estos últimos 40 años, de manera muy desigual y de manera manifiestamente mejorable. Esa es la misión de la tercera ola. Tiene las herramientas jurídicas, políticas, constitucionales para transformar Andalucía. Hay que empeñarse en transformarla. Ahora, si llegamos luego los andaluces y le damos mayoría absoluta a Juanma Moreno, pues mira, apague y vámonos. Pues ya está, hemos hecho un pan con unas tortas. Tenemos un pedazo de coche Fórmula 1, pero hemos puesto de piloto, no quiero ofender a los que ponemos. Por ir concluyendo, José Luis, la última pregunta que te íbamos a hacer, más o menos yo creo que queda un poco resuelta, entonces voy a reformularla y te iba a hacer que ¿qué problemática crees con la que se puede encontrar la tercera ola andalucista que no tenéis vosotros? Que más o menos la podéis más o menos responder, y qué futuro la atisbas a esta de cara pues a los próximos años. Yo el futuro siempre soy muy optimista, y yo creo que, y sobre todo además, que cuando el futuro es inevitable. Andalucía necesita del andalucismo, es imprescindible, no va a tener solución. Las contradicciones van a ser cada vez más brutales, ¿no? Y por lo tanto eso tendrá que tener futuro, porque no puede ser de otra manera. Dificultades todas las del mundo, claro, dificultades terribles. A las iniciales que hablábamos de todo lo que necesita una organización para poder triunfar, que ya lo hemos comentado, y que esas carencias las tiene y las descubrimos,
nos encontramos con una situación política absolutamente endiablada. Una situación política en la que el nivel de conciencia ciudadana ha bajado, una barbaridad. Claro, en la segunda ola del andalucismo se encontró con, también gracias a su trabajo, pero lo cierto es que con un pueblo con una esperanza y con unas ilusiones enormes. Se salía de una dictadura, se llegaba a una democracia. Es algo así pues como cuando Moisés llevaba al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. Los que entonces yo tenía 15 años cuando murió Franco. Y imaginaros la ilusión que teníamos mirando hacia el futuro. Ahora nos encontramos con una sociedad que mira hacia el futuro con mucha desesperanza. Y una sociedad que mira hacia el futuro con desesperanza es muy difícil de ilusionarla con proyectos para tirar para adelante. Yo, en mi opinión, si os dais cuenta, no sé si lo compartís conmigo esa opinión, ahora nos movemos mucho en los anti. O sea, la gente no apuesta por algo, sino contra algo. Y nos encontramos con una derecha movilizada, no con un programa político de ilusión y de esperanza, sino porque hay que destruir a Sánchez. Porque Sánchez es el compendio de todos los males, como se decía en la guerra de independencia respecto de Napoleón, sin sombra de bondad alguna. Y nos encontramos con sectores de izquierda y progresistas para lo que todo su afán es: hay que parar a los fascistas, la derecha tiene que ser parada. Eso no es, no estoy hablando como un abuelo cebolleta, serán los años que también tengo, pero en mi generación no era eso con lo que nos movilizábamos, y por lo tanto me parece que es difícil movilizar con proyectos de futuro y de ilusión a grupos sociales que lo que están instalados es en la animadversión, en el odio al contrario, en la destrucción del contrario y no en la construcción de un proyecto. Estoy generalizando, por supuesto que existe gente de todos los pelajes y de todos los colores, pero mi sensación de esta sociedad es que eso está muy extendido y mucho más impuesto, ¿no? Para mí esa sería la gran dificultad, pero no es imposible. No es imposible, hay que articular proyectos de ilusión. Y hay cosas positivas. Yo creo que cada vez es más evidente que Andalucía no cuente con una voz propia, nos dan por todos lados. Nos marginan de todas las maneras. No pintamos nada. 8,5 millones de ciudadanos de esta península somos andaluces. Y no contamos nada. Y nadie pregunta qué pensamos y qué queremos y qué deseamos. Somos utilizados como espantajos por los sectores que abominan de unos y de otros para echarlos contra ellos, pero no para mirar por nosotros en el futuro. Eso es una posibilidad de poder encontrar un camino. Yo creo que sería en eso en lo que la tercera generación o la tercera ola tendría que esmerarse, en la de construir una voz andaluza, en que esa percepción de que Andalucía no pinte sea ofrecida como una alternativa para poder pintar de la mano de una fuerza propia. Podría ser. Ahora vamos a tener una oportunidad interesante, yo creo, que es el tema de las elecciones europeas, en las que se juega de otra manera en la política, en la que además el hecho de circunscripción única funciona mejor. Yo creo que es una cosa que habría que explorar mucho, la posibilidad de que hubiera una lista de país, una lista andaluza, más allá de organizaciones políticas incluso, en la que participen movimientos ciudadanos, por supuesto todas las fuerzas andalucistas que quieran empujar y apoyar, sindicalistas, asociaciones culturales, vecinales, movimientos, fundaciones, y decir, no, esta es la lista del pueblo andaluz, y la lista con la que el pueblo andaluz quiere que se escuche su voz en Europa. Todos sabemos además que en las elecciones europeas la gente vota con más relax que en las elecciones generales, autonómicas y municipales, que se permite un voto a la ilusión esperanzadora y a la menos angustiosa como la que se vive en otros procesos electorales. Pues sería una cosa que sería partidario de explorar, esa posibilidad. Imaginaros eso, todos, ¿no? Las asociaciones de vecinos, cofradías de pescadores, peñas carnavalescas, todo el mundo que sufre los dolores de Andalucía. Identificar esos dolores de Andalucía con la ausencia de una voz propia. Y que todos, por encima de donde estén militando, por encima de su ideología, o por encima del odio a la derecha o del odio a Sánchez que se tenga, son muchos y extendidos. Oye, ¿por qué no apostamos por Andalucía exclusivamente? ¿Por qué no nos damos una oportunidad?
Pues con esa reflexión nos despedimos. La verdad que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí con nosotros y esperamos que a todo el mundo le haya resultado pues, tan interesante y enriquecedor como nosotros. Volvemos a decir que recomendamos la compra y lectura de tu libro. Es un libro que recoge, además con mucho cuidado y mucho cariño, una etapa muy importante de lo que es el andalucismo. Por supuesto, el andalucismo pues, tiene más expresiones políticas aparte de ASA y el PSA, pero son al fin y al cabo las mayoritarias y la verdad que el libro a mí me ha parecido muy interesante y lo recomendamos. Lo que sí ya puesto y hablando de libros y a modo de conclusión, simplemente, y como lo estamos haciendo en varios programas, pues que nos recomiende un libro que te consideres, puede ser de cualquier temática o incluso género. Y por otro lado, preguntarte, aunque ya nos lo has comentado off the record, pero bueno, ¿para cuándo el tomo 2 de la historia del Partido Andalucista? Pues yo confío que esté saliendo de imprenta esta primavera que viene. Entre el primer domingo de primavera, que es el 25 de marzo, y el último, que ya es en junio. Pues marzo, abril, mayo, poder ofreceros ese libro. Recomendación, pues mira, yo estoy ahora muy entusiasmado, aunque sea no, precisamente porque es amigo y colega, con el último libro de Manuel Ruiz Romero. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con él ya y si tenéis pensamiento de traerlo. Este libro de andalucismo histórico, origen y evolución en tiempo de Blas Infante, es una síntesis, en mi opinión, la más actualizada y más completa que hay ahora mismo, sobre lo que es el pensamiento y la acción de la primera generación andalucista. Es un libro de cabecera, de consulta para cualquier andalucista. Cualquier andalucista que en un momento dado diga, bueno, ¿y cuándo dijo Blas Infante esto? Libro de consulta. En este libro está todo sintetizado. Fantásticamente y muy bien escrito, además, por Manolo Ruiz. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Raúl, si quieres comentar algo a modo de despedida, una conclusión. Pues no, simplemente agradecerle a José Luis haber estado con nosotros esta tarde y que contaremos con él para otros programas si se deja, por supuesto. Y como ya habéis comentado, pues recomendar sus libros, tanto los dos que hemos comentado ahora, que el que acaba de publicar sobre el manifiesto de Laza y sobre la historia del Partido Andalucista, que son obras obligatorias para todo andalucista. Las gracias las doy yo a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de poder hablar lo que nos apasiona y lo que nos mueve, nuestra tierra, nuestra patria, Andalucía.